En esta perashá, la perashá de Tetzavé, Dios le ordena a Moshe ungir a Aarón su hermano y a sus 4 hijos que se llamaban Nadab, Abiú, Elazar e Itamar como Coanim. Había que ungirlos untándoles aceites sobre la cabeza y de esa manera los iba a santificar como sacerdotes encargados del servicio en el templo sagrado que era el Mishkan. Y esta perashá también nos habla acerca de las ropas que vestían estos Kohanim. Existen 2 tipos de Kohanim, los Kohanim comunes y el Kohen Gadol. El Kohen Gadol era el más importante de todos, ya que él era el responsable de entrar una vez al año al Kodesh HaKodashim el día de Yom Kippur. Dice la Torá que debían de tener ropas muy especiales, lekabod ultifaret, ropas que les den honor y belleza. Y estas ropas eran las siguientes, estaban hechas de materiales muy especiales y los Kohanim comunes y corrientes tenían simplemente 4 ropas, que eran una, el ketonet. El ketonet era una especie de túnica. Después venía el abnet, que era un cinturón que medía 32 codos y se le daba vueltas, se enrollaba alrededor de la cintura de los Kohanim. Luego venían los Mignasaim, que era una especie de pantalones cortos, pantaloncillos cortos que usaban los Kohanim. Y al final el Mikvat. El Mikvat era una especie de turbante, un sombrero en forma de pico. A excepción del Mikvat, el sombrero que utilizaba el Kohen Gadol, el sombrero que utilizaba el Kohen Gadol era también como el de los Kohanim comunes, pero el del Kohen Gadol, en lugar de ser en forma de pico, era redondo. Y el Kohen Gadol, además de estas ropas que mencionamos, usaba otras ropas especiales, que eran el mitznefet, este sombrero que era redondo en lugar de puntiagudo, el meil, que era una especie de bata larga, una túnica sin mangas, que tenía hasta abajo unas campanas de oro. Usaba el efod, que eran una especie de hombreras en las cuales habían unas piedras preciosas con los nombres de las 12 tribus del pueblo de Israel y el Hoshen. El Hoshen era una especie de pectoral de oro macizo que tenía adentro el nombre sagrado de Dios escrito sobre un pergamino y por fuera era una placa de oro macizo con 12 piedras preciosas en las que cada una de ellas decía uno de los nombres de las tribus de Israel. Abraham, Yitzhak, Jacob, estaba escrito entre todas estas, Shivte Yeshurun, y el pueblo de Israel. Era lo que estaba escrito sobre las piedras del Hoshen del Kohen Gadol, y además de todo esto, él usaba un tzitz. El tzitz era una placa de oro que se amarraba con una tela, una especie de cinto en la que decía Kodesh la Hashem, estaba grabado ahí, sagrado en honor a Dios. Al final la perashá nos termina hablando de cómo ungir a los Kohanim generación tras generación, a todos los descendientes de los hijos de Aarón, cómo se les iba a ungir para convertirlos en Kohanim, y se explica también cómo hacer el altar que se usaba para el incienso, que era un altar más pequeño que el que había afuera, que se usaba solamente para quemar incienso y que el Mishkan huela bien. Ojalá que pronto disfrutemos de ver con nuestros propios ojos la llegada del Mashiach y este templo sagrado. Amén.